A lo largo de la historia, los momentos más oscuros de cada religión son aquellos en los que se han matado personas en el nombre de Dios. Los habitantes de todos los países y los seguidores de todas las creencias se dividen en dos tipos de personas, los razonables y los no razonables. Pero son muchos los que tratan de obtener algún beneficio diciendo que actúan en el nombre de Dios. Por eso todo lo que yo deseo y le pido al Señor es que en este mundo haya más gente razonable que locos. No se puede decretar qué religión es la más importante. Para mí la mejor es el budismo, pero no puedo decir que sea la mejor para todos. Los gustos e intereses son diferentes, igual que ocurre con la comida y el vestido. A algunos les gusta la comida muy picante y condimentada, pero no pueden decir que las recetas con guindillas sean las mejores, porque hay gente a la que no le gusta el picante y prefiere la comida sin guindillas. Así son las cosas. Cuando sufren y lloran, yo enjuago sus lágrimas, les consuelo y les acojo en mi regazo. En ese momento me olvido de mí y me convierto en ellos. No vivimos en un campo de juego, sino en un campo de batalla. Existe una guerra espiritual. Creo que Dios y Satán luchan constantemente por las almas de los hombres. Es verdad que en determinados momentos ha habido personas que buscaban poder y que han hablado en nombre de la religión. Alzaban una espada desnuda en la mano, una espada terrible y amenazadora. Pero todo el que crea que la religión le concede ese derecho está equivocado. No hay ninguna creencia que permita matar por matar,
y mucho menos matar a inocentes. L'essere umano è rimasto quello di sempre, una libertà tesa tra bene e male, tra vita e morte. È proprio lì, nel suo intimo, in quello che la Bibbia chiama il cuore, che egli ha sempre necessità di essere salvato. Yo diría que Dios siempre nos encuentra. Dios aparece en las esquinas de nuestra vida, donde menos lo esperamos, y abre una puerta ante cualquier situación, incluso cuando pensamos que no hay esperanza, que no hay salida. Por eso yo no creo que los hombres vayamos buscando a Dios, sino que sencillamente lo encontramos una y otra vez, porque Él viene hacia nosotros. En nombre de Dios. La idea del proyecto surgió el mismo 11 de septiembre. Y recuerdo perfectamente el momento. Estábamos grabando un documental sobre los bomberos de Nueva York. Y se trataba de una mañana como cualquier otra. Habíamos empezado a grabar en un vestíbulo del World Trade Center y de pronto oímos aquel estruendo. Recuerdo que corrí para ponerme a salvo y estaba convencido de que iba a morir. Me vinieron muchas preguntas a la mente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué va a pasarnos? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo se enfrenta uno a la muerte cuando la ha visto tan de cerca, cuando la ha sentido de un modo tan directo y tan violento? 3.000 personas que trabajaban, que estaban vivas. Un minuto después estaban muertas. ¿Qué sentido tiene todo eso? Creo que aquel día la gente se hizo todo tipo de preguntas. Y las reacciones fueron muy diferentes, dependiendo de sus creencias, de si eran religiosos o no. Supongo que una pregunta muy lógica que todo el mundo se planteó fue: ¿dónde estaba Dios aquel día? ¿Y cómo responde a esto una persona que tiene fe? Es una cuestión muy complicada. En mi caso, la experiencia del 11 de septiembre en Nueva York supuso un punto de inflexión en muchos aspectos. Y todavía recuerdo las sensaciones de aquel día, la rapidez con que ocurrió todo. Todas las vidas de tantas personas que dejaron de existir en cuestión de minutos. A la mañana siguiente del atentado, estuve caminando por Nueva York y un hombre me detuvo en mitad de la calle. Era piloto de una aerolínea norteamericana y me dijo, bueno, ¿dónde estaba Dios?
Cuando ocurren tragedias como esa, la gente siempre se hace ese tipo de preguntas. Pero la respuesta no es sencilla. Solo se me ocurrió decirle: Dios está también en los que rescatan los cuerpos y en los que se ponen al servicio de los demás, en los que ahora mismo consuelan a las víctimas y les ofrecen su amistad y su apoyo. Dios está ahí, eso es cierto, y yo también tengo que repetírmelo a mí mismo una y otra vez. Todos nosotros albergamos muchos sentimientos y muchas emociones contradictorias, y vamos a intentar darles una respuesta en el plano espiritual. Así que, ¿quién mejor para responder a estas preguntas que los líderes espirituales del mundo? La clave era presentar a los líderes religiosos como seres humanos. Pero grabar la vida privada de estas personas era un trabajo complicado. Era muy personal. Debíamos pasar con cada uno de ellos un día entero y poner a prueba nuestras convicciones. Experimentamos la vida a través de su fe, de sus sueños, de sus esperanzas y de sus miedos. Lo cierto es que podíamos dirigirnos a los líderes espirituales como si formásemos parte de su sociedad y de sus costumbres, como creyentes o sencillamente como cualquier otra persona que esté buscando respuestas al significado de la vida. Nací en Haifa, una ciudad en la que no hay muchos creyentes. En el ambiente en el que crecí, casi nadie era religioso. Incluso se odiaba a las personas que defendían alguna creencia. Nosotros pertenecíamos a una comunidad judía. Mi padre tenía que llevar el chal de oración envuelto en papel de periódico para que la gente no le tirase piedras. En el periodo posterior al Holocausto, nadie entendía que los judíos pudiesen seguir creyendo en Dios. Mis padres eran devotos de esa religión y de esas tradiciones y me dieron una educación religiosa. En aquel ambiente despertaron en mí la fe de Dios. Cuando yo era pequeño, era un estudiante muy perezoso. A veces, cuando el instructor me reñía, corría al lado de mi madre y tenía la esperanza de no volver a verle más. Creía que podría escapar de él para siempre. Eso era lo que pensaba cuando era niño. Pero al final tenía que separarme de mi madre y debía volver con el instructor. Siempre volvía triste y en contra de mis deseos. En ocasiones y debido a problemas familiares, mi infancia fue muy difícil. Crecí en una pequeña ciudad de Carolina del Norte en el seno de una familia muy pobre. Nos trasladábamos de vez en cuando en busca de mejoras económicas. No había baptistas, ni siquiera había creyentes en aquellos primeros años. Pero me invitaron a una pequeña iglesia cerca de donde vivíamos y allí fue donde empecé a sentir la presencia de Dios. Por fin encontré un lugar donde había amor y estabilidad, un ambiente muy distinto al de mi casa. Mi padre, que Dios bendiga su alma, era analfabeto, pero tenía sed de conocimiento y le encantaba aprender cosas nuevas. Por eso, cuando yo nací,
Se prometió que yo seguiría el camino del conocimiento y el aprendizaje. Y porque así lo quiso el destino, mi madre murió unos meses después de que yo naciera. No tuve la oportunidad de conocerla, y mis abuelas, paterna y materna, se hicieron cargo de mí. Una vez, cuando tenía 8 años, visité una choza en la que habría unos 12 niños. Apenas tenían ropa y se quejaban porque estaban hambrientos. Recuerdo que se abrazaban unos a otros y lloraban. Tengo hambre, madre, tengo hambre. Su madre intentaba consolarles, pero también ella estaba llorando. Me puse muy triste y al ver tal aflicción solo pude preguntarme, ¿por qué hay en el mundo personas que sufren tanto y otras que son felices? A los 9 años ya había sentido el amor de Dios. Fue en Greensboro, Carolina del Norte, un domingo por la noche. Ese día sentí que Dios le estaba hablando a mi corazón de niño. Por la noche recé y le pedí a Jesucristo que guiase mis pasos. Aquel fue el momento más importante de mi vida, el momento definitivo en el que todo cambió. Durante mi niñez, cuando estaba con mis amigos, recuerdo que jugábamos a ser predicadores. Hacíamos como que rezábamos las Sagradas Escrituras y repetíamos los ritos que habíamos visto en la iglesia. Incluso ahora, cuando me siento ante el libro sagrado, me acuerdo de aquello. Mi manera de pensar cambió cuando estaba en el tercer curso de la escuela primaria. Alguien que vino a visitar nuestro pueblo se fijó en mí y dijo, este muchacho tendrá un gran futuro. La verdad es que aquellas palabras me marcaron y las recordaré durante mucho tiempo. Pero desde luego yo no esperaba llegar a ser el jeque de Al-Azhar. Sin embargo, esa fue la voluntad de Dios y fue su poder el que lo hizo posible. Perdí a mi madre en 1959 y solo 3 años después perdí a mi padre. El Señor me ayudó a superarlo. No hubiese podido seguir adelante sin Él. Siempre rezo por mis padres y recuerdo con gratitud la educación que me dieron. Gracias a ellos, también formo parte de la Iglesia. Y estoy orgulloso de esta fe que afianzaron profundamente en mi corazón. Ahora represento las creencias de todo un pueblo y estoy en deuda con ellos y con el Dios al que sirvo. No estoy seguro de que hubiese un momento concreto en el que sentí la llamada de Dios. Pero en mi adolescencia yo tenía unos principios muy sólidos que se fueron fortaleciendo cada vez más. Sentía que estaba introduciéndome en un mundo completamente nuevo y eso me ponía realmente nervioso. De hecho, creo que todavía me pongo nervioso en algunas ceremonias. In un cammino anche, diciamo, non sempre facile, sono andato avanti, il Signore mi ha aiutato ad arrivare al sì, al sacerdozio e a un sì che mi ha accompagnato ogni giorno della mia vita. Fue en 1972 en la ciudad de Nueva York. Estábamos protestando contra la guerra de Vietnam.
y multitud de jóvenes nos manifestábamos en las calles a favor de los derechos humanos. Yo estudiaba teología, pero era muy crítico con la Iglesia, y decidí cambiar de carrera y hacerme terapeuta. Estaba muy convencido hasta que llegó el día de inscribirme en las clases. Tuve que hacer cola con los demás estudiantes y de pronto escuché una voz dentro de mí, una voz que nunca había oído antes. Me dijo: ¿qué estás haciendo, Mark? ¿Qué haces convirtiéndote en terapeuta? Yo no te he llamado para eso. No es lo que he planeado para ti. Y cuando me llegó el turno de inscribirme, dejé el papel sobre la mesa, me di la vuelta, entré en el metro y regresé a nuestro apartamento de Brooklyn. Ion estaba en la escuela y cuando llegó a casa me preguntó: ¿te inscribiste en las clases? Yo respondí: no pude hacerlo, no sé qué pasó. Asistí a una terapia durante 6 meses para averiguar qué quería Dios de mí y para qué estaba yo capacitado. Como consecuencia de aquello me di cuenta de que Dios me estaba llamando para ser pastor, ministro. Ahora, aquel chico que se manifestaba contra las instituciones en los años 60 es el líder espiritual de 66 millones de cristianos luteranos en todo el mundo. Dios debe de tener mucho sentido del humor. Por lo general, me despierto a las 3 o 3:30 de la mañana. Me sirven el desayuno hacia las 5. No tomo comida ni cena, así que siento hambre desde muy temprano. Uno de mis hermanos más pequeños hace muchas bromas respecto a eso. Dice que yo no tengo ningún motivo para levantarme temprano, salvo el de ir corriendo a desayunar. Habitualmente me despierto a las 4 de la mañana. Pero cuando tengo una cita para rezar una plegaria a primera hora, me levanto mucho antes, sobre las 2. Antes de desayunar tomo un baño y rezo mis oraciones de la mañana. Después despierto a mi esposa. Ella es la que me prepara el té. Me levanto hacia las 6 de la mañana e inmediatamente empiezo a estudiar la Biblia. Después voy a hacer ejercicio. Tengo algunos aparatos de gimnasia. Y mientras estoy en la cinta de andar o corriendo o caminando,
también estoy rezando. Si usted me pregunta quién es Dios, le responderé que usted es mi Dios. Esta brisa, el océano, el rugir de un león, el canto del cuco, todo lo que me rodea es Dios. Hay dioses en cada aspecto de la vida. Todo puede tener divinidad. Siento la presencia de Dios de un modo muy intenso y muy espiritual. Siento que Dios está cerca de mí, de un modo que le glorifica. Yo amo a Dios. Es el motivo principal de mi vida, y hablo con Él como un amante habla con su amada. Come possiamo discernere la voce di Dio delle mille voci che sentiamo ogni giorno in questo nostro mondo, tramite i genitori, il parroco, i sacerdoti? Yo hablo con Dios durante todo el día en la tranquilidad de mi corazón. Leo su palabra y así es como Él me habla. Mi relación con el Señor es extremadamente importante. La sensación que tengo de la presencia de Dios Todopoderoso es mucho más intensa que la sensación que tengo de mi propio yo. El poder de Dios y la magnitud de su gloria se manifiestan en la respiración de cada persona, en todas las experiencias de su vida y en cada movimiento que hace. En mi vida cotidiana me dedico a rezar y escucho muchos cantos devocionales. Pero lo que experimento en esas situaciones, la gloria de esos momentos, es algo que no se puede expresar con palabras. Se me ocurre una persona muda que tuviese que definir la sensación de saborear un dulce. Solo podría expresar la dulzura mediante una enorme sonrisa. En cierto sentido, soy consciente de la presencia de Dios cada vez que soy consciente de mi propia respiración y de los latidos de mi corazón. Y uno llega a ser consciente de que depende de Dios con cada respiración. Inhalar el aire es igual que inhalar el espíritu, y exhalar el aliento es imitar la efusión y la creación de Dios. A lo largo del día me detengo en ciertos momentos y escucho mi respiración y mi corazón. Entonces pienso, sí, es Dios quien me mantiene vivo. Y en ese silencio está la vida de Dios, la vida eterna. Cuando era pequeño, tuve que hacer un gran esfuerzo para completar mi aprendizaje. Solía ir a pie desde mi pueblo hasta otro pueblo para estudiar el Corán. Tenía que recorrer 5 kilómetros para ir y otros 5 para volver, 10 kilómetros al día. Hay mucho tiempo para pensar a lo largo de 10 kilómetros, pero ahora las cosas han cambiado mucho. Hay muchas más facilidades. Mis nietos ya están en el colegio y van y vuelven cada día en el coche. Les recoge en la puerta de casa y les deja en la escuela. Si hay amor, la carga no pesa. Se llama Alma, que significa madre, y se la conoce como la santa que abraza. Desde primera hora de la mañana, personas procedentes de toda la India hacen cola y esperan ese abrazo, el darshan, que es una bendición para todos los que lo reciben. Cientos de seguidores esperan en fila y quizás tengan que esperar durante horas, pero no les importa estar allí hasta la noche si finalmente reciben su abrazo. Generalmente el darshan comienza a las 10 de la mañana y no me voy hasta que no queda nadie en la fila. Les escucho y a veces
Siento que me convierto en ellos. Su dolor es mi dolor. Y río cuando ellos ríen. הם עכשיו נוסעים לכותל. מה התוכנית שלך? Uno de los grandes inconvenientes de ser un líder religioso a nivel mundial es que debes sacrificar otras relaciones que son el centro de tu vida. Cuando me despierto cada mañana, recuerdo que soy hijo de Dios. Pero también recuerdo que Dios me ha llamado a desempeñar muchas profesiones. También soy el esposo de Ayón y soy padre de 6 hijos. Ayón ha abandonado casi todo por mi llamada, por mi misión de ser un líder para el mundo. Ella dejó su carrera, que daba un gran sentido a su vida. Y cuando no estamos en público, estamos juntos como amigos y como amantes. Esa es la relación más importante que hay en mi vida. Adiós. Te quiero. Te quiero. Yo no podría ejercer mi ministerio sin la ayuda de mi esposa. Es escritora y experta en los principios de esta religión y siempre ha compartido generosamente mi ministerio. Tenemos la sensación de que es una llamada que hemos aceptado juntos. ¿Te has tomado el té? No, aún no. Creo que para mí, como para cualquier sacerdote o líder religioso, tiene que haber cierto equilibrio entre mi fe y mis relaciones personales. Si mi familia no es también una parte primordial de mi vida, entonces no podré ser sincero con Dios. No he encontrado la fórmula que ayude a hacer esto más fácil. Hemos adoptado 4 niños. Son de 2 razas distintas. Esto nos ha hecho inmensamente felices, porque creemos que las diferencias nos enriquecen. Pero también ha supuesto un reto. Hemos vivido a través de nuestros hijos la experiencia del racismo y los prejuicios. The blood of Christ, the cup of salvation. The blood of Christ, the cup of salvation. These gifts of bread and wine may be to us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Desde que escuché la llamada de Dios y acepté seguirle, me entregué a Él completamente. Y desde ese día yo ya no me pertenezco. Un sacerdote pertenece a su parroquia, a su congregación, a su fe y a su servicio religioso. A menudo me preguntan de dónde saco la energía. Yo respondo que la energía me la da el servicio religioso. El servicio ortodoxo no es igual que el de los occidentales. En nuestras ceremonias, los fieles no pueden sentarse. Aquellos que han estudiado la historia de nuestro país saben que algunos dictadores quisieron eliminar la religión. Trataron de convencer al pueblo utilizando eslóganes muy atractivos. Pero ¿con qué resultado? Ya no hay dictadores, ni militantes del ateísmo que aniquilen al pueblo por profesar su fe. Ahora la religión vuelve a ser el centro y dejamos que sea el Señor quien nos guíe. Pero
¿Cuántos jerarcas, clérigos, monjes o simples creyentes tuvieron que morir? ¿Y cuántos fueron torturados por su fe en Cristo? Yo no soy el último mohicano. En la Unión Soviética sigue habiendo muchos creyentes, pero este renacimiento espiritual que se está produciendo en Rusia no ha surgido de la nada. El pueblo conserva su fe. Los tiempos duros y difíciles son los que vuelven a unir a los pueblos y refuerzan su fe. La miseria les empuja a implorar la misericordia de Dios. El pueblo olvida antes su fe en épocas de prosperidad. Cuando el nivel de vida es más alto, la gente considera que no necesita la ayuda de Dios. Aquí tenemos un refrán para eso. La gente solo se santigua cuando truena. Non dobbiamo credere un pacchetto di cose che portiamo come un zaino pesante nel cammino della vita. Ma alla fine la fede è semplice, proprio così ricca. Infine crediamo che Dio c'è e che Dio c'entra. Il cristianesimo ci dà gioia, come l'amore dà gioia. Ma l'amore è anche sempre rinuncia a se stesso. Il Signore stesso ci ha dato la formula di che cosa è amore, chi perde se stesso si trova, chi guadagna e conserva se stesso si perde. Cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo. Yo respeto todas las religiones y las admiro profundamente, sobre todo porque estas distintas creencias han ayudado a millones de personas durante miles de años. Y si me ciño a esta idea, he de reconocer que son una fuente de bienestar y satisfacción para la humanidad. El amor y la compasión son dos emociones muy importantes en la vida de las personas, porque desde el origen de la humanidad, la vida se basó en esos dos principios. Algunos dicen que soy un espíritu, pero no soy un espíritu. Otros me llaman Buda, y tampoco soy Buda. Yo nunca le he dicho a nadie que tuviera un gran poder espiritual. Trato de convencer a todas las personas que conozco de que soy igual que ellas. Soy un ser humano con los órganos sensoriales de cualquier ser humano. La filosofía de Buda es que todo se produce por alguna causa. Y esa es la única ley. El Dalai Lama no eligió ser un hombre de Dios, fue elegido.
No one in Tibet can be blasé about the Dalai Lama. Regardless of his age, he's the incarnation of Buddha, of God. To see the Dalai Lama is to see God himself. Ser monje a tan temprana edad no fue una elección voluntaria. En aquellos años, hube de someterme a una dura disciplina. Pero no recuerdo haberme sentido excesivamente angustiado cuando me separaron de mi madre. En el templo había muchos monjes ancianos que me querían y me respetaban mucho. El 17 de marzo de 1959, el ejército chino entró en el Tíbet. Yo tuve que escapar de manera urgente. Ni siquiera sabía si lograría sobrevivir. La situación era muy peligrosa y nadie sabía qué ocurriría antes de la puesta del sol del día siguiente. Pero finalmente conseguimos atravesar la frontera y llegamos a un lugar seguro. Entonces me sentí aliviado y pensé, ahora estoy a salvo y libre. El gobierno de la India fue muy hospitalario. Me recibieron y me trataron como a un huésped de su país. Después, unos 60 o 70.000 tibetanos también trataron de huir. Aquí, en el norte de la India, el Dalai Lama formó un gobierno en el exilio y un santuario para su pueblo. La libertad es muy importante. La libertad de expresión, la democracia y la libertad garantizada por la ley son algo primordial para los seres humanos. Los tibetanos, tanto dentro como fuera del Tíbet, depositan en mí una gran esperanza. Creen en mí, por eso tengo la obligación moral de trabajar por el bien común de mi pueblo. Miles de refugiados llegan desde el Tíbet cada año. Buscan libertad política y religiosa. Ahora la gente tiene mucho miedo. Las personas que vienen del Tíbet siempre me dicen que viven con mucho miedo en sus corazones. Cree que tendrá dificultades si vuelve al Tíbet. Es pequeña, debería quedarse aquí en la escuela. Cuando vayáis al Tíbet, no habléis de política. Los chinos están ahora más agresivos que nunca. Por eso, debéis tener mucho cuidado. Cuando ves acontecimientos tan crueles, injusticias tan grandes y tanto horror en el mundo, los niños de Beslan, el tsunami, entonces te preguntas, ¿qué sentido tiene esto? Yo estoy seguro de Dios, pero estoy también seguro del sufrimiento. ¿Es eso compatible? ¿Cómo puedo conciliar ambas ideas? Las dudas religiosas se plantean como si fuesen algo irresoluble, sobre lo que nadie quiere pronunciarse. Si en una sala con las cortinas cerradas alguien pregunta, ¿está lloviendo?, la gente responderá, no sé. Pero pueden abrir las cortinas y mirar al exterior. Sin embargo, cuando una persona dice, ¿existe Dios?, nadie responde, no sé, de la misma forma. Hay una diferencia entre los dos tipos de duda. Una se puede resolver fácilmente, la otra es más profunda. Y es así porque la gente no sabe dónde está su corazón, dónde están sus raíces. Sentimos dudas con mucha frecuencia y las sentimos de un modo muy profundo. Para mí, lo contrario de la fe no es la duda, es no creer. La gente que me conoce me describe como un apasionado de la duda que nunca pierde la fe. En determinadas ocasiones, todas las personas tienen que enfrentarse a sus dudas y a sus crisis, y es su responsabilidad superarlas. Muchas veces conviene pedir consejo, buscar apoyo y tratar de hallar respuestas en la fe.
Nuestra hija mayor padece un tipo de cáncer. En octubre del año pasado recibí la llamada de un amigo que es médico. Me llamó a la iglesia para informarme de la enfermedad de mi hija. Fue un día muy duro, porque tuve que explicarle a mi hija qué era lo que le pasaba. Mi esposa y yo rezamos y pedimos a Dios que la curase, que la ayudase a superar la enfermedad. Y puedo asegurar que en aquel momento sentí el poder de nuestro Señor. Y durante estos últimos meses, a pesar de la situación de mi hija, esa presencia y ese poder de Dios no han disminuido en modo alguno. Be with us during this lunchtime. Thank you again in Jesus' name. Amen. God, we surround our pastor with hands on his shoulders because we believe in the awesome power of prayer. And as we gather for prayer, we lift him to you and ask that you will bless the words that he says today. Amen. Amen. Muchas personas tienen una idea equivocada de los baptistas. Creen que somos muy intolerantes y que no nos preocupamos de los demás. Pero eso no es cierto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola chicos, ¿qué tal? Podéis entrar si sois de Greensboro. Eso pensaba. Bienvenidos. Hola, querida. Es verdad que estamos en contra de ciertas costumbres, pero también aprobamos muchas otras cosas. La mayoría de los baptistas y de los evangélicos que conozco son personas encantadoras y siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Hay un vínculo común para todas las religiones. Ese vínculo común es el deseo de la humanidad de experimentar lo divino. Nosotros creemos que hay una verdad que seguir en la vida. Y según los evangélicos, se encuentra en la Biblia. Yo te esperaré dentro del agua y tú vendrás desde allí. Entonces te presentaré y diré, ¿cuál es tu testimonio? Las Escrituras dicen claramente que el papel de la religión es guiar a la gente hacia Dios. El bautismo es un acto simbólico de identificación con Cristo. Una persona se bautiza cuando decide vivir según las leyes de Dios. We begin today with baptism of one special young lady, and I begin, as I always do, by adding some water taken from the Jordan River at the place where Jesus was baptized. Emma, what is your testimony, honey? Jesus is my Lord and Savior. And she confesses Jesus as her Lord and Savior. And because she does, because she wishes to follow him in believer's baptism, Emma, it's my joy to baptize you, my sister, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, buried with him in baptism, raised to new life.
Hay muchas cosas en este mundo que no dependen de la aprobación de la opinión pública. Simplemente son buenas o son malas. Nosotros creemos que hay un camino claro, que hay un camino correcto y que existe una autoridad que debe ser aceptada. El camino hacia Dios pasa por una relación personal con Jesucristo. Yo lucharía y moriría por mi país. Lucharía y moriría por mi familia. Lo haría de inmediato. Pero sobre todo, lucharía y moriría por mi fe en Cristo. Creemos firmemente que la humanidad es, al mismo tiempo, santa y pecadora. En Estados Unidos hay un zoológico que en la última jaula exhibe un letrero muy peculiar. Dice, aquí está el depredador más peligroso del mundo. Todos los visitantes sienten curiosidad por saber de qué animal se trata. Así que cuando te acercas a la reja, un proyector ilumina un espejo y solo ves tu imagen. Arriba está escrito, sí, usted es el depredador más peligroso del mundo. Creo que el hombre es bueno por naturaleza y que la maldad es solamente un elemento transitorio. Está desencadenada por ciertas condiciones negativas que rodean a la persona en un momento y unas circunstancias concretas. La vida es un conflicto eterno y ha sido así desde que Dios la creó. Es un conflicto entre el bien y el mal y es imposible que eso cambie. No hay solución posible. La vida seguirá siendo así hasta que todos los seres humanos hayan desaparecido de la Tierra. Creo que el reto para las personas que pertenecen a distintas creencias es tomar algunos principios generales como no matarás y aplicarlos en la vida cotidiana. En Oriente Próximo esto significa que un palestino debe decir a un judío, no me mate. Y un judío debe decir a un musulmán, no me mates. Tenemos que conseguir que la fe impregne nuestra vida diaria. Solo así habrá una esperanza para el mundo en lugar de muerte y desesperación. La gente no puede vivir sin fe. Es imposible. Todo es fe. Quindi in ogni cuore umano, nonostante tutti i problemi che ci sono, c'è la sete di Dio. Creer significa abrazar una fe sólida y demostrarlo rindiendo culto a Dios de un modo fiel y sincero. Porque creer en Dios también significa creer en los mensajeros de Dios, en sus libros y en sus ángeles. En mi opinión, todo el mundo busca la fe. Es una aspiración del ser humano. La mayoría de las personas creen que sí hay un Dios en el cielo. Ocurre en la fe judaica, en la fe cristiana y en la musulmana. Un rabino es una persona que, desde un punto de vista religioso, debe conocer perfectamente las leyes que definen sus creencias. Se trata de la persona elegida para guiar a los demás en su fe y en la religión judía. Y también debe entender todas las cuestiones referentes al hombre y a Dios. Mi postura como jeque de Al-Azhar siempre ha sido muy clara. Yo no puedo amordazar a las personas. Mi labor también es muy importante. Debo corregir a aquellos que están equivocados, a los que no entienden las reglas
y han escogido los caminos menos adecuados. Tengo que resaltar los errores en su comportamiento o en sus palabras y definirles claramente lo que es bueno y lo que es malo. Enseñamos a nuestros estudiantes, tanto hombres como mujeres, que el Islam es una religión que une a las personas y a los pueblos. No es una religión que nos separe. Nuestras creencias se centran en buscar el bien y evitar el mal. Y creemos que cada ser humano recibe lo que es justo, ya sea musulmán o no. Personalmente, debido a mi trabajo y a la forma en que fui educado, creo que todos los hombres deberían emprender una yihad. Una yihad al servicio de su religión, de su país, de su patria y de su familia. En mi opinión, desde el momento en que decidimos volvernos hacia unas creencias, todos debemos cumplir una misión. Y la misión más noble sería la de extender la paz y la seguridad entre todas las personas del mundo. No hay una violencia como tal, innata en los hombres. Sin embargo, sí son innatos el orgullo, los celos y la competitividad, así como la desesperación, la crueldad y la disposición al mal. Dios no ha concedido a nadie el derecho de hacer el mal en su nombre, ni en el nombre de ninguna religión. Se trate de la creencia que se trate. La base de la religión siempre es la paz. La paz entre los hombres y la paz entre los hombres y Dios. Además, no matarás. Es un mandamiento sin excepciones. Si los que cometen actos terroristas se ocultan o tratan de ocultarse detrás de la religión, están mintiendo y están defraudando a su Dios. Porque la religión en ningún caso justifica la violencia, ni mucho menos el asesinato. Todo el que comete un acto terrorista lo hace por una cuestión de poder. Yo creo que la violencia, el odio y las divisiones que se han producido en nombre de la religión no son testimonio de la fe religiosa, sino de la tendencia al pecado de los seres humanos y del modo en que los hombres expresan su angustia y sus miedos. Los seres humanos necesitan servirse de algo, en este caso de la religión, para justificar su poder y la explotación de los otros. Este acto, que yo he descrito como puramente criminal, fue cometido por personas que no entienden la religión. Muchos de los que dicen luchar en nombre de Dios no comprenden la virtud. De hecho, aquellas personas no sabían qué era lo que Dios había permitido y lo que había prohibido. Los terroristas albergaban todas las malas cualidades que puede reunir un ser humano, incluida la ignorancia, la crueldad y la tendencia a cometer agresiones contra inocentes. No había paz, ni honestidad, ni ninguna intención noble en su corazón. La violencia no puede justificarse, ni desde el punto de vista de la religión, ni desde el humano. Hay personas que anhelan suicidarse porque creen en las promesas vacías de sus líderes espirituales, y nuestra obligación es declarar públicamente que esa es una interpretación falsa de la religión. Los suicidios, en cualquier circunstancia, están prohibidos.
Wie viele Seiten der Geschichte verzeichnen Schlachten und Kriege, die auf der einen wie auf der anderen Seite unter Anrufung des Namens Gottes begonnen wurden, als ob die Bekämpfung des Feindes und die Tötung des Gegners etwas sein könnte, das Gott gefällt. Hay determinadas circunstancias en las que matar a un enemigo no se considera pecado. Si alguien va a matarte, debes defenderte. Pero no se puede poner la religión como excusa. Todos los pueblos deben saber que nosotros, los judíos, tenemos leyes estrictas. Nuestra religión no nos permite atacar a una nación para conquistarla. Es cierto que a veces, en defensa propia, hay que disparar e incluso matar. Yo lo hice como comandante. Cuando alguien tiene fe, siempre encuentra fuerzas para superar las dificultades, porque tiene algo en lo que apoyarse, y eso proporciona mucho valor. En la guerra yo necesitaba la fe para combatir. Estaba en la unidad operativa de tanques y buscaba al enemigo a través del periscopio. Entonces apuntaba al objetivo. Un día se acercó a nosotros un chico que no era creyente y nos dijo: os envidio. Cuando yo miro por el periscopio solo puedo ver a mi mujer y a mis hijos, y me resulta difícil ver algo más. Pero vosotros halláis la fuerza en vuestra fe. Nosotros vinimos a Israel y construimos un estado contra todos los enemigos que nos rodean. Aquellos que murieron en las cámaras de gas soñaban con que llegaríamos a esto, porque Dios nos prometió que siempre existiríamos como nación. En mi opinión, todas las dificultades con las que me he encontrado pueden ser afrontadas a través de la fe. Y lo mismo ocurre con las amenazas que proceden de quienes no opinan como yo, o de los que me desprecian tan profundamente. La religión islámica se basa en la compasión y solo recurre a la violencia cuando se enfrenta a los que imponen la violencia en el mundo. En este aspecto, el Islam es similar a las demás religiones y civilizaciones, que también recurren a la violencia en defensa propia y en defensa de su nación y de la vida. Voy a hablar en nombre de muchas personas, porque nosotros, los jóvenes musulmanes, nos sentimos mal por lo que está ocurriendo. No nos gusta lo que Israel está haciendo en Palestina. ¿Qué nos aconseja usted? Sí, así es. La vida es una eterna batalla entre el bien y el mal. Podemos verlo en miles de casos a lo largo de la historia. De hecho, lo que está sucediendo actualmente en Palestina, Irak, Afganistán y Líbano son diferentes formas de lucha entre el bien y el mal. Por eso, tenemos que apoyarnos en nuestra religión, en nuestra fe, y seguir adelante. Las buenas personas deben permanecer firmes y recurrir a la sabiduría y la magnanimidad de Dios. Y si ésta está en su base para obtener el triunfo, lograrán vencer a los que les oprimen. Los problemas del mundo están provocados por todos aquellos que no respetan la humanidad de los otros, por todas las personas que actúan guiadas por pensamientos imperialistas y que desprecian la bondad y la libertad de los seres humanos. Nosotros queremos que el mundo avance a través de la ciencia y del conocimiento. El progreso debería servir para construir
y no para destruir. Debería garantizar la vida y utilizarse en favor de los seres humanos, no en su contra. Hay unos 6.000 millones de habitantes en el mundo, y entre todos ellos, solo unos pocos miles creen que el terrorismo está justificado. Son una minoría. Yo entiendo por qué actualmente el fundamentalismo es atractivo. Cuando la gente vive en un mundo que parece fuera de control, cuando la vida resulta tan angustiosa y tan carente de sentido, nos sentimos atraídos por algo que ofrece cierto orden y un objetivo. Si el hombre dedica su vida a defender unos principios fundamentales, hallará una motivación y pondrá orden en sus pensamientos. Esos principios eliminarán toda ambigüedad. El fundamentalismo ofrece este tipo de certezas. Son certezas que la vida no puede darnos, ni siquiera la ciencia y la razón. Nadie puede dar esas certezas. Los terroristas son una minoría. En la actualidad, hay un tipo de terrorismo que procede de los musulmanes, pero no podemos decir que todos los musulmanes sean terroristas. Debemos ser conscientes de que el terrorismo también procede del hinduismo. También lo hay entre los cristianos. Y también existe en la religión budista. Pero el terrorismo no es la única realidad que existe. En una reunión a la que asistí en las Naciones Unidas, el terrorismo no fue el asunto principal. El hambre es otra realidad, y también el VIH y el SIDA. Está la realidad de la malnutrición y la muerte por enfermedades que se pueden curar. Por eso me preocupa que el mundo dé tanta importancia al terrorismo y se olvide de otras realidades que, francamente, matan muchas más personas al día que los terroristas. Lo que se conoce como maternidad existe en cada uno de nosotros. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos anhela recibir antes que dar. Por eso somos incapaces de expandir por completo esta cualidad dentro de nosotros mismos. Y por ese mismo motivo, porque yo quiero dar y no tomar, todos me llaman ama. Vimos cómo Anma realizaba el darshan durante horas y horas, sin tomarse un descanso. Si tuviese tiempo me acostaría. En ocasiones solo duermo 2 horas. Y a veces no duermo nada durante 1 o 2 días. A medida que avanza el día, varios cientos de personas hacen cola para recibir el darshan, el abrazo. Lo que yo quiero es amar a los demás, servir a los demás, enjuagar sus lágrimas. Yo soy feliz con su felicidad. Ahora que sirvo al Todopoderoso, vivo una época muy feliz, por la gracia de Dios, que me ha dado la oportunidad de servirle. Nunca antes había experimentado un momento de felicidad tan completa.
Suelo trabajar en estas dos salas, en esta y la siguiente. La primera vez que vine, me encomendaron la tarea de recitar el texto sagrado. De eso hace más de 40 años. Me siento muy cómodo en estas salas. Mi casa no me preocupa. Tengo una familia muy pequeña y sé que están bien. Las mujeres se ocupan de todo lo referente al hogar, incluso de los alimentos. Así que yo no tengo que hacer nada. Cada mañana en esta hermosa procesión traen el libro sagrado al Templo Dorado. Se trata del lugar más santo de la religión Sikh. Me nombraron líder espiritual y responsable del Akal Takht Sahib, el Templo Dorado de los Sikh. Así que cuando me comunicaron que había recibido este honor, me sorprendí mucho. No esperaba llegar hasta aquí. Pensaba que era un milagro de Dios. El libro es mucho más que un texto sagrado. Es la viva encarnación de todos los gurús anteriores. Se le considera una persona real. E igual que a una persona real, lo despiertan, lo colocan en un pedestal y lo llevan al templo, donde se le hacen ofrendas. Según el libro sagrado o Gurú Granth Sahib, nosotros anhelamos una sociedad en la que todos seamos tratados por igual, como reflejan las escrituras. Queremos un mundo donde nadie domine a nadie. El verdadero gurú declaró en el libro sagrado que una buena persona se identifica por estas cualidades: honradez, compasión, rectitud y paciencia. Estas son las virtudes de los devotos. En las comunidades comunitarias llamadas langars, los sikhs comparten el pan con gente de otras religiones. El rico come con el pobre, todos se sientan juntos y todos son bien recibidos. Así como olemos la fragancia de las flores, deberíamos poder oler la fragancia de las virtudes de los seres humanos. En 1984, el ejército atacó el Templo Dorado. Fue un ataque inesperado y muy violento. La verdad es que nunca pensé que podría llegar a ocurrir algo así. En junio de 1984, un grupo de militantes sikhs armados se atrincheraron en el interior del Templo Dorado. Pedían la independencia de la India. Las negociaciones para su rendición fracasaron y el ejército indio entró en el templo. No había ni un solo muro en el interior del templo que no tuviese agujeros de bala. Cientos de fieles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Metieron en la cárcel a mis hijos y a otros de mis familiares. Apresaron a algunos jóvenes y se los llevaron. Y comprendimos que se llevaban a aquellas personas para matarlas. Era medianoche. Yo me puse a rezar a los pies del Todopoderoso. Dije: amado Señor, no sé si lograré sobrevivir a esta lucha o si moriré. Estas heridas han calado profundamente en la comunidad Sikh y no cicatrizarán fácilmente. Nunca pude imaginar que viviría una experiencia tan dramática en ese santo lugar. La gente venía al templo para tocar la tierra con su frente, y allí fue donde ocurrió aquel suceso. Pero yo lo acepté como la voluntad de Dios. Allahu Akbar, Astaghfirullah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. He pasado por circunstancias muy difíciles.
Y la fe me ayudó a salvarme cuando estaba a punto de caer. Sé que mi Dios me protegió en varias ocasiones de los ataques de mis enemigos. Por ejemplo, en el incidente de 1980, cuando los servicios de inteligencia norteamericanos planearon mi asesinato. This is the man yesterday's bomb was apparently aimed at. He is Mohammed Hussein Fadlallah. El coche bomba explotó justo frente a la casa del jeque Fadlallah. Mató a varios de sus guardaespaldas y a docenas de seguidores que salían de una mezquita cercana. Aquel intento de asesinato acabó con las vidas de más de 80 niños, mujeres y trabajadores, e hirió a más de 200 personas. Fue una tragedia, pero fue voluntad de Dios que yo sobreviviera. Y la verdad es que aquel atentado tuvo efectos en mí. Ha influido notablemente en mis decisiones y en mi actitud ante la vida. No porque yo fuese el objetivo del atentado, sino por la tragedia que supuso. Los servicios de inteligencia norteamericanos habían planeado un complot para asesinarme. Y muchas personas habían muerto por ello. No hubo ninguna detención. Y Estados Unidos siempre negó haber tenido alguna relación con el ataque. Mi fe se ha probado muchas veces. Uno de mis hijos cayó en las drogas y en el alcohol y tuvo que seguir 2 tratamientos antes de cumplir 13 años. Así que un día fui a ver al juez y le dije con lágrimas en los ojos que ya no podíamos hacernos cargo de ese niño. Necesitaba que lo internaran en alguna institución donde pudieran ayudarlo. El juez envió a mi hijo durante 19 meses a un centro especializado. El día que sacaron a mi hijo esposado de la sala del tribunal, sentí que le había fallado completamente, había fracasado, y solamente me podía aferrar a una idea. Pensaba que al menos de algún modo Dios estaba vinculado a mi hijo, y el Señor nunca le abandonaría, incluso aunque yo hubiese fallado, y mi hijo hubiese fallado. En aquel momento estábamos siendo probados, pero mi fe fue más fuerte y mi amor más profundo. Creo que los japoneses siempre han vivido unidos a la naturaleza. Y eso es algo que está profundamente arraigado en ellos, en su ADN. En la religión sintoísta no tenemos doctrina ni escrituras. Sin embargo, creemos que todas las cosas buenas de la naturaleza nos han sido ofrecidas por varios dioses y diosas. El santuario donde nos reunimos es una asociación religiosa y yo soy la persona que está al frente de ella. Pero este sacerdote no vivió siempre como un hombre de Dios. Yo no llevé una vida religiosa desde pequeño, como es de suponer.
Trabajaba como ejecutivo en la compañía Toshiba. Pienso que el cargo me lo proporcionó el destino. Su Majestad Imperial me dijo directamente: por favor, ocúpese del santuario y de los festejos. El sintoísmo cree en el concepto de la eterna juventud y lo venera. Por eso nosotros creemos que los dioses y las diosas de la naturaleza renacen cada 20 años. De hecho, los santuarios sintoístas también se reconstruyen cada 20 años. Como los mismos dioses, los templos nunca envejecen. Una gota de agua se desplaza sin perder nada de líquido, y las estaciones siguen volviendo a lo largo de los años. Llegan una tras otra, en una eterna sucesión que nunca se interrumpe y que nunca termina. Desde tiempos remotos, las personas han creído en los dioses y las diosas que habitaban en el fuego, en el agua, en los árboles y en la hierba. Nosotros respetamos la forma en que la naturaleza se renueva como un ciclo natural. En lo que respecta a la muerte, si uno cree en la eternidad del alma, siempre estará libre de la angustia y los temores. Afortunados aquellos hombres que trabajan por este mundo como si fuesen a vivir para siempre y también como si fuesen a morir mañana. El sentido de la muerte está en descubrir que en realidad no morimos. La muerte no es el punto final de nuestra existencia. La muerte es el comienzo de lo que sigue. Tendremos lo que nos hayamos merecido. En realidad, nuestra vida terrenal solamente tiene un propósito: prepararnos para la vida eterna. Pero todos los atributos externos, todos los bienes materiales a los que prestamos tanta atención, todo eso permanecerá aquí. Serán nuestras acciones y nuestra devoción lo que cuente tras la muerte. El mayor reto es enfrentarnos a nuestro ego. Y el mayor reto para nuestro ego es la muerte. Por eso tenemos que armarnos de valor para hacer frente a lo que nos espera. Il pacchetto energia, sgravi e incentivi per famiglie e imprese attente all'ambiente, corsa al petrolio, pesante rischio per i paradisi. Una bellezza solo di armonia non è deficiente. La vera bellezza ha bisogno anche del contrasto. L'oscuro e il lucido si completano. Anche l'uva ha bisogno per maturare non solo del sole ma anche della pioggia, non solo del giorno ma anche della notte. En el último servicio del día, uno de los rezos más importantes dice: te encomiendo mi espíritu y lo pongo en tus manos. Es también lo que se dice antes de dormir y a las personas justo antes de su muerte. No creo que se trate de una práctica morbosa. Al contrario, es liberador. Creo que cuando muera, me veré a mí mismo de un modo muy diferente. Me veré a la luz de la verdad de Dios. Y quizás eso no sea muy cómodo. A veces siento miedo por ese motivo. Creo que sentiré miedo, sí. No puedo controlarlo. Todo lo que puedo hacer es confiar en que Dios ya ve esa verdad. Y Él ya me ama, incluso cuando me ve a la luz menos favorecedora.
Dios sigue siendo amor. La cuestión es, ¿podré yo aceptar esa visión? Lo sabré cuando muera. La fruta cae cuando madura. Y lo más importante es que si te has portado bien en tu vida, no tendrás nada de lo que arrepentirte en el momento de la muerte. Cuando lean en el periódico que Frank Page ha muerto, no lo crean, porque en ese momento yo estaré más vivo que nunca. Será el momento clave de mi existencia, porque estaré en presencia de Dios. Incluso si muero esta noche, tal vez no tenga que arrepentirme de nada. Así que quizás no tendré miedo, pero no puedo garantizarlo con total seguridad. Thank you. La próxima vez no os lo diré. Para mí, el significado de la vida es Jesús, es Cristo. Aunque para los que no son cristianos esto no tenga sentido. Yo creo concretamente en Jesús, el hombre que caminó por la tierra, que sufrió y eliminó barreras acercándose a personas a las que nadie quería acercarse. Él tuvo la audacia de decir, este pecador es bienvenido en esta mesa, este leproso debe ser tocado, y hay que hablar públicamente con esta mujer aunque cometiera adulterio. Jesús nunca temió que su actitud pudiese conducirle al sufrimiento y a la muerte. El Darshan está a punto de terminar después de 10 horas. Amma calcula que ha abrazado a unos 26 millones de personas de todo el mundo. Gracias. El significado de la vida es amar a los otros como a uno mismo y estar siempre al servicio de los demás. Cuando miras a tu alrededor y ves todos esos rostros, hayas sentido a la vida. Piensas que cada uno de ellos es capaz de reflejar la gloria de Dios. Y eso cambia tu relación con los demás. En mi opinión, lo más importante que un padre puede hacer por su hijo es demostrarle que es amado. Eso es lo que yo desearía enseñar a mis hijos. Quiero que sepan que son amados, que son maravillosos y que Dios los ha acogido en su seno. Desearía que mis hijos supiesen valorar lo que es importante en la vida. Y quiero que su fruto sea un fruto guiado por la razón y la lógica. No deben fiarse únicamente del instinto. Deben conocer también el valor del diálogo y del debate. El problema es que solo hablamos con la gente con la que estamos de acuerdo. Los fanáticos de la derecha solo hablan con fanáticos de la derecha. Y los liberales de la izquierda actúan del mismo modo. Todos hablan de lo equivocados que están los otros. El año pasado nos reunimos en Moscú y dirigimos una cumbre internacional de líderes religiosos. Todas las personas que estaban allí condenaron los actos terroristas, la violencia y el odio por motivos políticos y religiosos. Ese es el poder de la fe. Creo que mi mayor temor es que en la época actual la sociedad es capaz de encontrar consuelo en cualquier cosa
Y eso es algo que no asumimos. Pero en algunos lugares, la fe deja de ser importante. Y para muchas personas, conciliar las diferentes religiones no es algo prioritario. Necesitamos voces limpias y claras que digan, despertad, despertad. Porque si no, todo esto podría desaparecer muy deprisa. No podemos permitir que el terrorismo cambie nuestra forma de vida. No podemos convertirnos en personas que viven angustiadas. No dejemos que el terrorismo golpee nuestras almas. Nel rispetto delle differenze delle varie religioni, tutti siamo chiamati a lavorare per la pace e a un impegno fattivo per promuovere la riconciliazione tra i popoli. Di fronte a un mondo lacerato da conflitti, dove talora si giustifica la violenza in nome di Dio, è importante ribadire che mai le religioni possono diventare veicoli di odio, mai. Invocando il nome di Dio si può arrivare a giustificare il male e la violenza. Después de haber conocido las diferentes culturas y creencias, llegamos a una conclusión sorprendente. Lo que une a las distintas religiones es mucho más que lo que las separa. Y eso nos ha proporcionado, a mi hermano y a mí, una esperanza indescriptible. Obtuvimos respuestas. No siempre fueron las que esperábamos, pero eran lo bastante profundas como para hacernos reflexionar y para hacer que nos planteásemos nuevas preguntas. Después de haber realizado este viaje, me he dado cuenta de que la búsqueda de la verdad ya es, en sí misma, un acto religioso. Desearía que la humanidad entera experimentase esta sensación y que fuesen conscientes del honor que se nos ha otorgado por ser hijos de Dios. No debemos dejar que ese honor nos sea arrebatado por los prejuicios, la pobreza, la guerra o la violencia. No creo que esta forma de vida sea la que Dios desea para nosotros. En estos días en los que asistimos a acontecimientos tan graves y violentos, especialmente en Irak, pedimos a Dios Todopoderoso que acabe con toda sedición. Siempre hemos dicho que no hay diferencia entre un musulmán suní y un musulmán chií. Todos los musulmanes deberían amarse como hermanos. Me entrevisté una vez con un líder musulmán que me dijo: yo no sé si nuestra reunión traerá la paz, pero lo que está claro es que después de habernos sentado juntos, con una taza de café, después de que usted me haya contado sus problemas y yo a usted los míos, después de que hayamos hablado sobre nuestras familias y sobre las preocupaciones nacionales, será muy difícil que yo pueda odiarle en el futuro. Creo que un tema al que deberíamos prestar más atención es la relación entre unidad y heterogeneidad. Si no somos conscientes de lo que nos mantiene unidos, entonces nuestras diferencias se convertirán en causa de división y conflicto. Algunos tratarán de dominar al resto. Pero si somos conscientes de lo que nos une, entonces nuestras diferencias y nuestra heterogeneidad enriquecerán nuestras vidas. Creo que las personas de distintas creencias deberían coexistir, pues hay algo que todos compartimos: una humanidad y una tierra común.